El Papa Francisco ha muerto y con él se despide una de las figuras más singulares del siglo XXI, un pastor humilde, un líder polémico y un reformador valiente. Hoy repasaremos su vida, su legado y el impacto de su papado en la historia de la Iglesia y del mundo. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, una zona de clase media trabajadora en Buenos Aires, Argentina. Fue el mayor de 5 hermanos, hijo de Mario José Bergoglio, un contador ferroviario emigrado desde Piamonte, Italia, y Regina Maria Sivori, ama de casa nacida en Argentina, también de ascendencia italiana. La familia Bergoglio vivía de forma modesta, sin lujos, pero con fuertes valores católicos y una profunda ética del trabajo. La infancia de Jorge estuvo marcada por la sencillez y la religiosidad cotidiana. Asistía con regularidad a misa y fue educado en escuelas públicas y católicas. Desde temprana edad se mostró como un joven reflexivo, reservado y disciplinado. Sin embargo, su salud no fue del todo estable. A los 21 años de edad sufrió una grave infección pulmonar que le obligó a extirparse parte de un pulmón, una experiencia que más tarde relataría como un momento clave de transformación espiritual. Antes de entrar al seminario, Jorge Bergoglio estudió química en la Escuela Técnica Industrial número 27 Hipólito Yrigoyen y trabajó durante un tiempo en un laboratorio. Su formación técnica y científica le dio un enfoque metódico y una visión crítica que lo acompañarían durante toda su vida. Manifestada la vocación religiosa, ingresó en la Compañía de Jesús en 1958 con apenas 21 años, atraído por la figura de San Ignacio de Loyola y por el espíritu misionero, austero e intelectual que distingue a los jesuitas dentro del catolicismo. Estudió humanidades en Chile y luego regresó a Argentina para completar su formación en filosofía y teología. Fue profesor de literatura, psicología y teología y rápidamente asumió cargos de responsabilidad dentro de la orden. La espiritualidad jesuita, con su énfasis en el discernimiento, el servicio a los demás y la obediencia al Papa, se convirtió en el centro de su identidad. Para Bergoglio, el sacerdocio no era un privilegio, sino una vocación de entrega total, especialmente hacia los más pobres, los excluidos y los olvidados. Creía en una iglesia en salida, como más tarde predicaría siendo ya papa. Una iglesia que no se encierra en el confort del templo, sino que camina entre las heridas del mundo. Su opción por una vida austera no era un gesto superficial ni una estrategia de imagen. Como jesuita, vivía con sobriedad y se movía en transporte público por Buenos Aires. Esa coherencia entre palabra y acción generó respeto incluso entre sus críticos. Por otra parte, nunca dejó de visitar villas miserias, hospitales y cárceles. Su vocación se fundaba no en un discurso ideológico, sino en una convicción evangélica profunda. Dios se encuentra en los márgenes y es allí donde también debe estar la iglesia. La etapa de Jorge Mario Bergoglio durante la dictadura militar argentina del año 76 a 1983 ha sido una de las más debatidas y complejas de su biografía. En ese tiempo era ya un sacerdote jesuita con creciente responsabilidad dentro de la orden. En 1973, a los 36 años, había sido nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, lo que lo colocaba al frente de la Compañía de Jesús en un momento particularmente oscuro de la historia del país. La dictadura, instaurada tras un golpe de Estado, impuso un régimen de represión sistemática que dejó miles de desaparecidos, presos políticos, torturados y exiliados. La Iglesia Católica Argentina como institución mantuvo en general una postura ambigua y en algunos casos directamente colaboracionista con el poder militar.
En este contexto, la figura de Bergoglio quedó una zona gris que ha sido objeto tanto de acusaciones como de defensas vehementes. Las críticas más conocidas surgieron en torno al caso de dos sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Francisco Yalix, que trabajaban en las villas miseria del conurbano bonaerense y mantenían una labor pastoral profundamente comprometida con los sectores populares. Ambos sacerdotes fueron secuestrados por la dictadura en mayo de 1976, torturados y liberados meses después. En años posteriores surgieron versiones que acusaban a Bergoglio de haber retirado su protección institucional sobre ellos, dejándolos expuestos a la persecución militar. Esa sospecha se amplificó con la publicación de libros y testimonios en medios de comunicación, especialmente cuando Bergoglio se convirtió en arzobispo y más tarde en papa. Sin embargo, también existen numerosos testimonios que matizan o directamente contradicen esa versión. El propio Francisco, en entrevistas y declaraciones, ha negado rotundamente haber colaborado con el régimen y ha sostenido que, por el contrario, movió influencias silenciosas para lograr la liberación de los sacerdotes y de otros perseguidos. Algunos investigadores, como el periodista Sergio Rubín, han señalado que Bergoglio actuó en la sombra, utilizando contactos discretos dentro de la iglesia y del mismo aparato militar para interceder por vidas en peligro. Otros, como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, han afirmado que no hay pruebas que lo vinculen directamente con los crímenes del régimen y que, aunque su actuación no fue heroica ni pública, tampoco fue cómplice de esta. Hay quienes ven en su silencio de entonces una actitud prudente propia de quien tenía una responsabilidad institucional y optó por un modo de acción indirecto, cuidando no solo a sus subordinados, sino también a la compañía de Jesús en su conjunto. Otros, en cambio, consideran que esa misma prudencia fue una forma de omisión moral, en un momento en que el horror requería valentía y denuncia abierta. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998, no asumió el cargo como una autoridad distante o revestida de pompa, sino como un servidor público, convencido de que su tarea pastoral debía ejercerse con los pies en la calle y el corazón junto a los que sufren. Para él, la ciudad no era solo una jurisdicción eclesiástica, sino un territorio humano profundamente herido por la desigualdad, la pobreza estructural y la indiferencia institucional. Su estilo episcopal rompía moldes, rechazaba autos oficiales, evitaba los grandes eventos sociales, prefería visitar parroquias humildes, comedores comunitarios, hospitales públicos y villas miserias antes que aparecer en los círculos del poder. A diferencia de muchos altos cargos eclesiásticos de su tiempo, Bergoglio no concebía su papel como un administrador de lo sagrado, sino como un pastor de los pobres. Vivía en un sencillo apartamento en lugar de la residencia episcopal y se cocinaba para sí mismo. Esta forma de vida no era un acto simbólico, sino una convicción profunda. La iglesia debía ser pobre entre los pobres, solidaria sin discursos vacíos y capaz de conmoverse y actuar ante la injusticia. Cada Navidad y Semana Santa lo encontraban celebrando misas en barrios marginales, abrazando madres solteras, dialogando con cartoneros, escuchando presos o acompañando a enfermos. Su presencia no era protocolar, sino profundamente humana. Durante la crisis económica y social de 2001 en Argentina, cuando el país vivió uno de los momentos más caóticos y dolorosos de su historia reciente, Bergoglio emergió como una voz moral firme, pero sin estridencias. No buscó protagonismo mediático, pero sí denunció con claridad el sufrimiento del pueblo, la insensibilidad del poder político y la complicidad de ciertas élites. En sus homilías hablaba del pecado social,
de una cultura del descarte que deshumaniza a los más vulnerables y de una iglesia que debía estar al servicio, no encerrada en los templos. Y si bien es cierto, evitaba confrontaciones públicas innecesarias, era también implacable contra el clericalismo y la corrupción interna. Exigía a sus sacerdotes que vivieran en las parroquias, que caminaran en los barrios, que se ensuciaran los zapatos y que dejaran atrás la comodidad. No toleraba el lujo ni la ostentación en la vida eclesial. A sus curabilleros, sacerdotes que trabajaban en las zonas más pobres, los apoyaba activamente, tanto con recursos como con respaldo moral, considerándolos la verdadera cara de la iglesia encarnada en la realidad popular. Ahora bien, la relación de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, con los presidentes argentinos ha estado marcada por tensiones políticas, diferencias ideológicas y momentos de reconciliación institucional. Durante el kirchnerismo fue una figura crítica del poder, lo que le valió el rechazo de Néstor y Cristina Kirchner. Con Mauricio Macri mantuvo un vínculo frío y distante, mientras que con Alberto Fernández cultivó una relación algo más cercana, aunque no exenta de desacuerdos. Con Javier Milei pasó de ser objeto de insultos a protagonizar un gesto de reconciliación pública. Sin embargo, las diferencias ideológicas entre un papa que defiende a los pobres y un presidente de ideas ultraliberales siguen siendo evidentes. En resumen, Jorge Mario Bergoglio ha actuado como un líder religioso que no oculta sus comisiones sociales, incluso si esto lo coloca en desacuerdo con el poder político. A lo largo de los años ha evitado alinearse con un partido específico, pero sus posturas en defensa de los más vulnerables lo han llevado a confrontar a quienes aplican políticas que, desde su perspectiva, profundizan o la exclusión o la desigualdad. En otro ámbito, la renuncia del Papa Benedicto XVI en febrero del 2013 sacudió al mundo católico y al ámbito internacional como pocas noticias en la historia reciente. Fíjense que era la primera vez en casi 6 siglos que un papa abandonaba voluntariamente el cargo, un hecho inédito en la era moderna, donde la figura papal se había asociado siempre con una misión vitalicia hasta la muerte. Joseph Ratzinger, teólogo de renombre y figura clave del Vaticano desde el Concilio Vaticano II, había asumido el pontificado en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, cargando desde el inicio con una doble herencia: la sombra carismática de su predecesor y los desafíos estructurales de una iglesia en crisis. Durante su pontificado, Benedicto XVI enfrentó numerosos escándalos y tensiones internas. Uno de los más significativos fue la crisis de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, un fenómeno que venía gestándose desde décadas atrás, pero que alcanzó niveles de exposición global sin precedentes bajo su papado. Aunque Ratzinger fue el primer papa en abordar el tema con una política más decidida de tolerancia cero y en reunirse personalmente con algunas víctimas, fue también criticado por no haber actuado con mayor contundencia en su tiempo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La presión moral, institucional y mediática creció en torno a una iglesia que parecía tambalearse bajo el peso de su propia omisión histórica. Al mismo tiempo, el Vaticano atravesaba conflictos internos cada vez más visibles. La filtración de documentos confidenciales, el conocido caso Batilix, reveló luchas de poder, corrupción financiera y tensiones entre distintas facciones de la curia romana. Estas filtraciones mostraron un entorno marcado por intrigas, desconfianza y luchas internas que afectaban seriamente la capacidad del Papa para gobernar con eficacia. Benedicto, un hombre de mente brillante, pero de temperamento más académico que político, parecía cada vez más solo frente a una maquinaria institucional que se resistía al cambio.
Hay que señalar que su salud también se convirtió en un factor determinante. Ya con 85 años y con una energía visiblemente menguada, Ratzinger comprendió que no tenía la fortaleza física ni anímica para enfrentar los desafíos crecientes de la Iglesia moderna. Su decisión, tomada en silencio y con un discernimiento profundamente espiritual, fue comunicada en latín durante un consistorio ordinario de cardenales. El mundo escuchó incrédulo cómo anunciaba con serenidad y sin dramatismo que renunciaba libremente al ministerio petrino por el bien de la Iglesia. Esa renuncia no fue solo un gesto personal, sino un acto de gobierno en el sentido más profundo, un reconocimiento humilde de los límites del poder, una afirmación del bien común por encima de la tradición inquebrantable. Al hacerlo, Benedicto rompió con siglos de inercia institucional y abrió la puerta a una nueva concepción del papado, más consciente de su carga humana y de sus necesidades operativas en un mundo cambiante. Y es así que la sede apostólica quedó vacante el 28 de febrero del 2013. El mundo esperaba al nuevo sucesor de Pedro, en medio de un clima de incertidumbre y de expectativa renovada. El cónclave que siguió estuvo marcado por el deseo, entre muchos cardenales, de encontrar a un líder que no solo entendiera la complejidad teológica del momento, sino que también tuviera la audacia y cercanía necesarias para emprender reformas profundas y devolver a la Iglesia su credibilidad ante el mundo moderno. Fue en ese escenario histórico y espiritual único en siglos, donde emergió el nombre de Jorge Mario Bergoglio. La elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa el 13 de marzo de 2013 marcó un momento sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Desde el primer instante en que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, con gesto sereno y humilde, quedó claro que algo había cambiado. No solo se trataba de un nuevo pontífice, sino del inicio de una etapa distinta, cargada de símbolos y decisiones que desafiaban muchas de las tradiciones más arraigadas del Vaticano. Era la primera vez que un hispanoamericano accedía al trono de Pedro. También era el primer miembro de la Compañía de Jesús en convertirse en papa. Y para sorpresa de todos, eligió llamarse Francisco, un nombre que hasta entonces ningún pontífice se había atrevido a usar por el peso profético que implicaba. Su elección fue el resultado de un cónclave breve pero decisivo, convocado en un contexto delicado. La renuncia de Benedicto XVI había dejado un vacío simbólico y muchos cardenales buscaban una figura capaz de renovar la imagen de la Iglesia marcada por escándalos, distanciamiento con los fieles y una estructura corroída por luchas de poder. La figura de Bergoglio emergió como una alternativa inesperada pero poderosa. Un cardenal conocido por su sobriedad, su compromiso con los pobres y su estilo directo, poco apegado a los rituales del poder. Ya en el cónclave anterior, en 2005, había sido considerado seriamente como papable, pero su propia resistencia a asumir el cargo y la fuerza de Ratzinger impidieron que llegara más lejos. Esta vez, sin embargo, el tiempo parecía haberlo preparado. El nombre que eligió fue revelador. Al asumir el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, Bergoglio se identificaba con un modelo de iglesia pobre, sencilla y entregada a los marginados. Recordemos que San Francisco no solo fue un reformador radical de su tiempo, sino también una figura de reconciliación con la naturaleza, de rechazo a la acumulación de poder y riqueza y de compromiso directo con los leprosos y excluidos de su época. Bergoglio sabía lo que ese nombre significaba y al elegirlo asumía una carga simbólica enorme. Estaba enviando una señal al mundo. Era el anuncio de una nueva etapa. Su condición de jesuita también marcó una diferencia importante. Los jesuitas, conocidos por su formación rigurosa, su disciplina intelectual y su compromiso con la justicia social, nunca habían ocupado el papado.
Su orden, de hecho, suele evitar los honores eclesiásticos y promueve una obediencia especial al pontífice. Que uno de ellos fuera elegido como papa representaba una paradoja histórica y al mismo tiempo una oportunidad de relectura del poder eclesial desde una clave de discernimiento espiritual, austeridad y compromiso con las periferias. América Latina, por su parte, recibía con asombro y emoción la noticia. En un continente profundamente católico, pero también golpeado por la pobreza, la desigualdad y las heridas sociales, la llegada de un papa nacido en un suburbio de Buenos Aires representaba una reivindicación histórica. Era la voz del sur global que llegaba al centro del catolicismo, nada menos. Era también una oportunidad para hacer visibles realidades muchas veces ignoradas desde Europa. La religiosidad popular, las comunidades de base, la teología del pueblo, la lucha por la dignidad de los excluidos. La elección de Francisco no fue solo una novedad geográfica o institucional, fue ante todo un giro espiritual. La iglesia parecía respirar de nuevo, abrirse al mundo con una actitud más dialogante, más misericordiosa, menos centrada en normas y más interesada en las personas. Su llegada al pontificado se convirtió en un signo de los tiempos, una señal de que algo distinto, quizás necesario, comenzaba a gestarse en el corazón mismo de una institución milenaria. Desde el primer momento rompió con el protocolo. En lugar de bendecir de inmediato a la multitud, pidió primero que el pueblo rezara por él. En lugar de usar la tradicional museta de armiño, apareció con una simple sotana blanca. Rechazó el papamóvil blindado y eligió desplazarse en vehículos sencillos. Por otra parte, decidió vivir en la residencia de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico. Pequeños gestos que, sin necesidad de discursos, transmitían un mensaje claro. El nuevo papa quería una iglesia más cercana, menos principesca, más evangélica. Y no se trataba solo de comodidad personal, sino de un mensaje claro. El papa quería estar cerca, no por encima. Prefería un entorno de comunidad antes que un palacio de mármol. Y aquella decisión marcó una ruptura simbólica con siglos de tradición y estableció un tono más humilde y terrenal desde el inicio de su pontificado. Otro gesto poderoso se dio durante la celebración del Jueves Santo de su primer año como papa. En lugar de realizar el rito del lavatorio de pies en la Basílica de San Juan de Letrán, como era costumbre, eligió visitar un centro de detención juvenil en las afueras de Roma. Allí lavó y besó los pies de 12 jóvenes, entre ellos 2 mujeres y un musulmán. Aquella imagen recorrió el mundo y escandalizó, cómo no, a algunos sectores conservadores de la iglesia. Pero para muchos fue una señal contundente de lo que Francisco entendía por iglesia. Un gesto de servicio sin discriminación que rompía con barreras religiosas, sociales y de género. Su manera de comunicarse también fue distinta. Había una calidez despojada de formalismo, una espontaneidad que descolocaba al aparato protocolar del Vaticano. Desde los primeros días comenzó a improvisar discursos, a salirse del guión, a hablar con palabras simples que llegaban a creyentes y no creyentes por igual. Y al hacerlo volvió a poner el foco en las personas y en las historias concretas, en los rostros olvidados. Era un papa que, más que compartir una doctrina, quería parecer acompañar. Incluso en lo económico impuso su visión desde el comienzo. Se mostró crítico con el lujo innecesario dentro de la iglesia y con los clérigos que vivían como príncipes mientras millones de personas sufrían en la pobreza. Desde Roma comenzó a señalar prácticas que consideraba incoherentes con el Evangelio, tanto en términos financieros como de actitud pastoral. Esto no solo incomodó a sectores de poder dentro del Vaticano, sino que despertó muchas simpatías en comunidades católicas del mundo que se sentían abandonadas o relegadas. Cada uno de estos gestos, aunque pequeños en apariencia, fue una semilla de cambio.
No fueron simples actos simbólicos, sino expresiones visibles de un modo distinto de entender el poder y el liderazgo espiritual. Con pasos medidos, sin estridencias, comenzó a redibujar el mapa de la iglesia desde sus cimientos simbólicos, abriendo las puertas a una manera de ejercer la autoridad religiosa, una manera más cercana, más sencilla, más evangélica. Su cercanía con los marginados no fue un gesto protocolar, sino una opción pastoral coherente con su vida personal, forjada entre las villas miserias de Buenos Aires, donde aprendió a ver a Cristo en los más pobres. Y es así que su pontificado se definió desde el comienzo por una voluntad persistente de salir al encuentro de quienes habitan las periferias existenciales. Los migrantes, los presos, los enfermos, los descartados de la sociedad. No fue raro entonces que sus primeros viajes fueran a lugares que no figuraban en los itinerarios tradicionales del papado. Uno de sus primeros destinos fue la isla de Lampedusa, donde miles de migrantes llegaban exhaustos y sin garantías después de cruzar el Mediterráneo en embarcaciones precarias. Allí lanzó uno de sus discursos más duros contra la indiferencia global. Habló de la globalización de la indiferencia como un mal espiritual de nuestro tiempo y pidió perdón por la complicidad de un mundo que deja morir a los más vulnerables en silencio. No solo denunció, escuchó, se reunió con sobrevivientes, bendijo a quienes habían perdido familiares en el mar y oró junto a ellos. El viaje no fue diplomático, fue profundamente humano. También se hizo presente entre los enfermos, no como una autoridad que visita, sino como un pastor que acompaña. En hospitales, en casas de cuidado, en visitas privadas a personas con enfermedades graves, el Papa se detenía, tomaba las manos, escuchaba sin prisa. No eran actos programados para la cámara, muchas veces ocurrían lejos de los focos, sin prensa, por pura decisión personal. Para él, el dolor humano no podía ser una nota al pie en la vida de la iglesia. Era más bien el centro de su misión. En cada visita, en cada abrazo, en cada palabra de consuelo, Francisco reconfiguraba la imagen del papado. No lo entendía como un trono elevado, sino como un lugar de servicio radical. Rechazaba el clericalismo como una enfermedad espiritual y lo decía con firmeza. Decía que los pastores debían oler oveja, no por retórica, sino porque estaba convencido de que el evangelio se vive en las calles, en los hospitales, en los centros de detención, en los campos de refugiados. Y es así que desde el comienzo el Papa Francisco no dejó lugar a dudas sobre uno de los males que a su juicio más dañaban el alma de la iglesia, el clericalismo. Con palabras directas, sin rodeos, denunció esta actitud como una deformación del ministerio, una forma de poder que ponía al sacerdote por encima del pueblo, lo que alejaba de la comunidad y lo convertía en una figura de autoridad más que de servicio. Para Francisco, el clericalismo no solo era un error teológico, sino una herida en el cuerpo de la iglesia, una manera de ocultar el rostro humilde y cercano de Cristo bajo capas de privilegios, formalismos y jerarquías que sofocaban el evangelio. A menudo usaba un lenguaje claro y casi provocador para hablar de este tema. Decía que cuando los pastores se vuelven príncipes, dejan de ser pastores, que el verdadero poder en la iglesia es el servicio y cualquier otra forma de ejercerlo conduce a la corrupción espiritual. No temía denunciar estas actitudes en público, incluso ante obispos o cardenales. En sínodos, encuentros pastorales o discursos oficiales, insistía en la necesidad de una iglesia que no se replegara sobre sí misma, ni que se encerrara en palacios o estructuras rígidas. Para él, el clericalismo era la antítesis de la iglesia que soñaba, una comunidad viva, sencilla, que camina junto al pueblo y no por encima de él. En esa misma línea, criticó abiertamente los excesos dentro de la institución religiosa. Hablaba con dureza del lujo, del uso de autos costosos por parte de los obispos, del escándalo que supone que representantes del evangelio
vivan como ricos mientras millones de personas apenas sobreviven. Francisco insistía en que la pobreza no era solo una virtud personal, sino un estilo de vida que la Iglesia debía asumir con coherencia. No era una postura populista ni un eslogan para ganar simpatías. Venía de su experiencia en las calles, de sus años compartiendo mate con los cartoneros, de su contacto directo con comunidades que hacían de la fe un acto de resistencia diaria. También apuntó con fuerza al funcionamiento interno del Vaticano, donde los intereses económicos, las intrigas de poder y las estructuras burocráticas muchas veces contradecían el mensaje que se predicaba desde el altar. Promovió reformas financieras, impulsó auditorías y removió a figuras influyentes que representaban ese viejo orden de iglesia más atenta a la diplomacia que al evangelio. Pero estas decisiones no fueron fáciles, ni exentas de resistencia. Francisco enfrentó críticas incluso desde dentro y más de una vez habló de los lobos que lo rodeaban. No era ingenuo, sabía que su cruzada contra el clericalismo y los excesos iba a incomodar a muchos, pero también sabía que no podía renunciar a ella sin traicionarse. En medio de estas tensiones, nunca perdió de vista el núcleo de su mensaje. La Iglesia debía volver a las fuentes, recuperar la frescura del Evangelio, dejar de ser una institución autorreferencial para convertirse en un hogar abierto a todos, especialmente a los más frágiles. El clericalismo, decía, mata la profecía, convierte a los pastores en burócratas del sagrado y sofoca el dinamismo del espíritu. Por eso insistía en formar sacerdotes con vocación de servicio, no de poder. Pastores que caminen con su pueblo, que escuchen, que se dejen interpelar. Francisco no fue el primer papa en criticar estos males, que va, pero sí uno de los pocos que lo hizo con tanta claridad, insistencia y valentía. Y lo hizo no solo con palabras, sino con su propio ejemplo. Con su vida sobre su rechazo al boato, con su forma de hablar y de moverse, con su opción por las periferias. En cada uno de estos gestos se tejía una crítica silenciosa pero profunda al viejo orden. Una crítica que no buscaba destruir, sino purificar. Porque, en el fondo, su objetivo no era otro que recordar a la Iglesia que su poder más grande reside en el amor humilde y en la fidelidad a los que no tienen voz. Y así, desde las calles sencillas de Buenos Aires hasta los pasillos solemnes del Vaticano, la historia de Jorge Mario Bergoglio parecía guiada por una voz que lo llamaba desde lo profundo. No fue un ascenso al poder, sino un viaje hacia la entrega total. Su destino no era el trono, sino el servicio. No el prestigio, sino la periferia. Pero lo que vendría después, nadie lo imaginaba. Porque cuando el cónclave lo eligió, no solo nombró a un nuevo papa, dio inicio a una nueva era. Una era que llevaría su nombre y también su luz. Continuamos la próxima semana.